Bueno, pues aquí estamos ya. Yo soy María Pérez, la Pelvis Revolution, fisiopélvica digital, que acompaño a mujeres que se mean por las esquinas o que tienen pesadez vaginal a deshacerse de sus pelvinauers, y ahí lo dejo. Y estoy aquí hoy con Lady Herrera. Vamos a hablar tenemos que hablar de Kegel, de hecho. Haces Kegel, tenemos que hablar, es el nombre que le hemos puesto. Lady, tú también eres fisiopélvica, también en tu camino hacia el digital. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz de estar acá contigo. Pues Lady y yo además nos conocimos por Instagram, ¿no? Si no me equivoco. Es correcto. Yo actualmente estoy en Venezuela, en la ciudad de Valencia. Y justo cuando tú iniciabas este camino de la fisioterapia pélvica online, pues coincidimos, solo que en esa primera edición, pues no tuve la oportunidad de participar. Tuve que Ujú. esperar hasta la tercera edición para poder entrar a lo que hoy es la academia. Y aquí sí, o sea, luego hablamos, si acaso, un poquillo de ello. Bueno, el nombre el título del directo, que nos lo hemos pensado un rato, que es Haces Kegel, tenemos que hablar, viene un poquito, porque hablando contigo cuando te propuse el directo me decías, pues tengo ganas de hablar de todo lo que no sea un poco Kegel, ¿no? De hecho, porque aquí todavía pasa también, y por lo que me has contado allí en Venezuela también, es que hay profesionales, que a lo mejor no son profesionales que dedican a suelo pélvico como tal, pero sí que están alrededor, que principalmente lo que mandan para trabajar el suelo pélvico son ejercicios de Kegel. Y ahora decimos que son los Kegel porque a lo mejor hay alguien por aquí que dice, ¿y esto qué es, no? Y yo, sin ir más lejos, ahora estoy hablando con una mujer que, bueno, pues necesita rehabilitación porque tiene una incontinencia importante, y cuando le he preguntado, oye, ¿qué han hecho contigo de rehabilitación? Porque le están sugiriendo ya operarse directamente, ¿no? ¿Y qué has hecho ya de rehabilitación? Lo que me ha dicho es básicamente ejercicios de Kegel, tumbada y con electroestimulación. Es como, vale, pues si solo han hecho eso, ahí falta mucho por hacer. No sé si tú te has encontrado casos así, Lady. Muchos, muchos. De hecho, las mujeres que me contactan, pues generalmente ya han hecho algo de Kegel. Ujú, Y realmente también me han comentado eso, ¿no? Que no es suficiente porque Kegel se queda en un solo cuadro, por decirlo así, de todo ese puzzle o de toda esa ecuación completa. Los Kegel son ejercicios que se utilizan para ganar fuerza. Entonces, ujú. claro, al tener alguna disfunción, al tener incontinencia o pérdidas de orina o al tener algún prolapso, lo primero que pensamos es en fortalecer. Por lo tanto, lo primero que hacemos, incluso cuando se busca por internet, lo primero que te sale es Kegel. Y sabemos que, bueno, desde que el doctor Arnold Kegel por allá en 1948 pues publicó su investigación, esto se ha popularizado hasta nuestros días. Pero, tal como decías, hay mucho más que tenemos que tener en cuenta a la hora de rehabilitar. Sí, además para mí los que tienen el hándicap de que no son los ejercicios más divertidos del mundo. Entonces parece que los tenemos que hacer de por vida, que es como no es divertido, entonces inmediatamente lo primero que me sale es no tengo tiempo para meter esto en mi día a día. A mí por lo menos me pasa que luego lo que nos recomiendan es hacerlo un poco al tuntún, nos dan como una receta de Kegel para todo el mundo, y bueno, es mejor que no hacer, desde luego, pero para mí es importante adaptarlo a la vida de persona, y no tanto en cuanto a repeticiones, series y eso, que también es interesante, pero sobre todo a la vida de la persona, porque bueno, cada uno somos un mundo con nuestro entorno, con nuestro día a día y todo eso. Y luego que, claro, como los hacemos y a lo mejor no hacemos nada más porque no nos lo han recomendado o no nos ha hablado de qué más podemos hacer, pues parece que hay algunas veces que no tienen resultado, ¿no? Y cuando están bien indicados, sí que tienen resultados, ¿no? Por supuesto, de hecho no es algo que descartemos o que digamos que no sirve, solo que se utiliza para eso, ¿no? Para ganar fuerza, pero la musculatura del piso pélvico, así como la del resto del cuerpo, hay que entrenarla y tomar en cuenta otras cualidades musculares como la coordinación, la flexibilidad y muchas otras. Y no solo el propio piso pélvico, sino también el resto de las estructuras que llegan a pelvis que también tienen esa intervención en lo que es el piso pélvico. Entonces, todo eso, más los hábitos, hábitos de sueño, hábitos de alimentación, hábitos miccionales, defecatorios, todo eso suma porque en definitiva, pues
somos una persona con distintas actividades. Y lo que tú decías, ¿no? Y es a lo que vamos con esta parte de la fisioterapia pélvica, que no sea algo más de la lista, algo más que tengo que hacer, sino que sea algo que desees hacer. Por supuesto, al principio siempre va a estar como ese mecanismo, ¿no? O ese paso a paso, pero a medida que vayamos enseñando otra vez al cuerpo a sentir, a medida que vayamos a tener esa conciencia, pues va a ser algo que nos va a quedar por toda la vida y va a ser algo divertido. De hecho, eso es una de las cosas que para mí es fundamental y que sea a largo plazo, no sea algo que luego me tengas que ir viendo, ¿no? A no ser que haya una situación particular, pero es que en la mayoría de los casos, si trabajamos bien y damos unas buenas pautas, si le damos las herramientas que necesita esa mujer que tenemos enfrente, esa clienta, si valoramos más allá del suelo pélvico, si valoramos no solo ese sistema pélvico, que yo hablo del suelo pélvico, hablo de salud pélvica, pero hablo también del sistema pélvico que incluye un montón de cosas de nuestro cuerpo, ¿no? Que si el abdomen, que si la respiración, que si el diafragma, que si la pelvis en general, que si las caderas, que si la zona lumbar, que si cómo nos movemos, ya no solo esas estructuras por separado, sino cómo se engranan unas con otras. También el día a día de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Qué gustos tiene también a la hora de moverse, a la hora de hacer deporte, si lo hace o no lo hace, si no lo hace, ¿por qué no lo hace? Y si lo hace, dentro de lo que hace, ¿cómo puedo yo ayudarle a implementar ciertas cosas que ayuden a que esa parte de cuidar de su suelo pélvico esté incluida como una cosa más, ¿no? Sin tener que estar haciendo una hora más aparte de todas nuestras obligaciones diarias. Es correcto. Y bueno, gracias a esta ventana digital, a esta era del Internet, pues tenemos la oportunidad de llegar a muchísimas personas. En mi caso particular, además de las consultas presenciales que realizo acá en Valencia y próximamente también en la capital, en la ciudad de Caracas, porque en definitiva la fisioterapia pélvica pues abre la ventana a que más mujeres quieran trabajarla. La parte online me ha permitido llegar a muchos países que de otra forma sería imposible, como por ejemplo Canadá, Estados Unidos, México. He tenido la oportunidad de conocer muchas personas. De hecho, recuerdo un caso particular de una paciente y suma a esto de lo que tú estabas conversando, ¿no? Porque no solo es nuestro cuerpo, la parte física, sino que también hay que tomar en cuenta las emociones y cómo es nuestro día a día. Por ejemplo, recuerdo que en su caso, ella me contaba que en su casa habían varios baños, ella tenía pérdidas de orina, pero a ella le gustaba ir, era a su baño. Entonces, por supuesto, al estar realizando actividades como cocinar o alguna cosa en el jardín, ella tenía ese primer llamado, sentía esas primeras ganas de ir al baño a hacer pipí, pero entre una cosa y otra los postergaba. Y lógicamente cuando ya esas ganas eran mayores, tenía que salir corriendo, por decirlo así, al baño y a veces no llegaba. Entonces, el acompañar a las mujeres a darse cuenta de esto, de esos hábitos que a veces tenemos tan en automático que no nos damos cuenta, también ayuda muchísimo. Y por eso hacerlo de esta forma sistematizada, incluso de manera online, es un puntazo. Sí, mira, me estaba acordando según estás hablando de esta accienta tuya, de otra con la que, bueno, ahora mismo está ya en mi membresía, yo estuve trabajando con ella con las consultas online con seguimiento, que es un formato que a mí me gusta mucho porque tiene la posibilidad de como dar gotita a gota la información, ¿no? Y Carol, que es como se llama, que ella vive en Londres, me decía, Jo María, pues a mí lo que más mejor me ha venido, ¿no?, de trabajar contigo es esa parte de esos tips, esos consejos de, oye, Carol, ¿por qué no pruebas a hacer esto aquí o esto otro? ¿No? Porque yo le iba mandando esos vídeos para que fuera viendo, me diera su feedback y todo esto, pero claro, ella me da su feedback y a lo mejor me cuenta, pues, María, es que no sé por aquí cómo incluir esto o no tengo muy claro no sé qué, ¿no? Y entonces yo le respondía y además le decía, pues mira, Carol, con lo que me has contado, a lo mejor en el momento en el que te vas a la parada del autobús, el probar esto aquí, y me decía, ah, pues sí, voy a probar. Y luego me decía, pues mira, me ha venido bien o no me ha venido bien, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental y que lo que nos ayuda el formato online a esto es en esa parte de poder
partir, valga la redundancia, en cachitos la información que damos para que la persona la pase por el cuerpo, la sienta, pruebe, nos dé feedback y luego vaya probando en diferentes situaciones, ¿no? Sin tener mil cosas en la cabeza, ¿no? Una cosa a la vez. Es correcto. Y a veces esa es la limitante del presencial, ¿no? Si bien a muchas personas les gusta asistir a su consulta y, por supuesto, entre gustos y colores cada quien puede decidir, el espacio online nos brinda también muchas oportunidades, porque de hecho puedes adaptarlo a tu propio espacio, a tu propio Ujú. tiempo, a tus propios momentos, a tu vida. En ese momentico que tú tengas, tú puedes tomar tu teléfono o ir a tu computadora y ver estos videos o mandar un mensajito para hacer ese seguimiento e ir probando. Una de las cosas que he aprendido durante mi carrera y también lo he reforzado contigo es eso, ¿no? Dar herramientas a las personas para que sean ellas mismas quienes se hagan cargo. Y en el online se da eso muy bonito, porque claro, generalmente cuando uno va a una consulta, uno espera que le hagan todo y que todo se Ujú. solucione, pero al estar en este formato, pues las personas también tienen esa autonomía de hacerse cargo de su propia salud y eso, la recompensa, el sentirlo, pasarlo por el cuerpo, de la mente al cuerpo, pues es muy beneficioso. Totalmente, y en eso además que comentabas, ¿no? La autonomía. Yo una cosa que yo hablo a través de la cuenta de Instagram, me gusta hablar con la gente en general. Tengo compis fisios que me siguen y tengo compis que no son fisios, que les interesa el suelo pélvico por lo que sea. Entonces intento entablar conversación para ver en qué punto estamos cada uno, para ver si puedo aportar algo y todas estas cosas, ¿no? Y a veces que hablo con compis y me dicen, bueno, es que uno de los problemas principales es cómo valoro a mi paciente manteniendo la calidad del presencial. Y bueno, no me voy a enrollar porque no es el tema hoy hablar de la valoración, pero se pueden hacer valoraciones muy buenas y a lo mejor no es tan necesarias ciertas cosas como lo pensamos, ¿vale? Lo dejo ahí, no me voy a enrollar con esto. Y luego, por otro lado, decía en el tema de la autonomía, yo una de las cosas que hago, yo también tengo clases grupales en mi membresía, que son en directo, que se quedan grabadas y estas cosas. Entonces, yo pruebo mucho, o sea, me gusta mucho cómo trabaja Tomás Bonino, que yo sé que tú también eres súper fan, que al final trabaja mucho con foco externo, con darle además las herramientas a las pacientes para que prueben dentro de la experiencia de movimiento, a ver qué sienten, qué no sienten. Entonces, yo me he dado cuenta que cuando trabajamos ciertas cosas, tener las clases en el suelo pélvico, ¿no? Para mí, sobre todo, es fundamental tener clara la sensación que no quieres tener en el suelo pélvico, ¿no? Que sería como una sensación de empuje, de apertura de la vagina, de, pues oye, si tienes pérdidas, podría tener una pérdida, o si tienes un prolapso, pues, podría estar empujando el prolapso. Con eso ya lo que busco es la forma de llevar a un achuche de movimiento, a un juego corto, conciso, en forma de ejercicio, que en el que estemos trabajando, yo qué sé, pues queremos trabajar, por ejemplo, la movilidad de cadera porque es lo que nos interesa en ese momento. Vale, pero tú no tienes por qué saber tampoco que estamos trabajando la movilidad de cadera, eso ya lo sé yo. Ahora, yo, una cosa que creo que sorprende mucho y que aquí lo mismo me pueden caer leche por todos lados es, yo no suelo corregir a mis pacientes en plan, no, ponte más recta o ponte no sé qué. Lo que les lanzo son preguntas, que esto me viene total de Tomás. De hecho, al principio era un comerte la cabeza a ver cómo puedo hacer esto. Lanzo preguntas para que ellas mismas se autocorrijan. Y eso es maravilla, porque eso es lo que, de hecho, es que si, no sé, yo sí lo pienso, cuando hacemos ejercicio necesitamos siempre tener a alguien fuera que nos vaya corrigiendo. Entonces, si tenemos esa herramienta de adaptación y de autocorregimiento, pues es mucho, o sea, que no lo llevamos también de por vida, ¿no? Que nos ayuda a esa autonomía, que es lo que decíamos. Sí, de hecho eso es lo que yo siempre he buscado en mis pacientes, ¿no? Que conecten con el cuerpo, porque con tanta información que hay afuera, el hecho de darles herramientas para que no dependan de mí, no dependan del tratamiento o no dependan de una máquina en específico, que tampoco estamos en contra, ¿verdad? Hoy en día como oficios tenemos como vertientes y entonces a veces, y de hecho eso a veces confunde también a los pacientes o a las accientas, como tú las llamas, que no saben qué es mejor. ¿Será que voy con este que tiene esta máquina que dicen que hace esto? ¿O solo me voy con el ejercicio? ¿O solo voy a la casa del fisio para que me haga lo que tenga que hacer y ya me resuelva? Mm. Entonces, es como tomar, ¿no? Distintas herramientas y adaptarlas a la necesidad de la persona. Por eso yo siempre he valorado mucho las evaluaciones.
A veces a mí me llegan mensajitos, ¿qué ejercicio puedo hacer? Eh, ¿Qué me recomiendas? Y bueno, en líneas generales tú puedes dar algunos tips, pero siempre lo ideal es evaluar. Y si te autoevalúas, como lo hacemos en la parte online, si tú misma te conoces, si tú misma tienes las sensaciones, pues eso queda muchísimo, muchísimo más. Ujú. Y ojo, porque el tema de la autovaloración es algo que se puede hacer en presencial, se puede guiar también en presencial. Que yo, la verdad es que cuando estaba en presencial lo pensaba, pero bueno, al final o sea, nosotras mismas, yo misma, perdón, me ponía la barrera porque es como, bueno, estoy aquí, ¿cómo la voy a guiar? Pero es que he visto que está una herramienta tan maravillosa la autovaloración que si en algún momento yo volviera a trabajar presencial, sin duda me la llevaría. De hecho, si hiciera, ahora mismo no estoy haciendo formación para fisios a nivel clínica, no estoy haciendo más para las fisios que quieren iniciarse en el online, pero si volviera a hacer formación clínica, tanto online como presencial, estoy convencida de que metería esa autovaloración para que nos la hagamos a nosotras mismas, porque estoy convencida de que la mayoría de fisios sabríamos autovalorarnos, pero no, a lo mejor no lo hemos hecho con esa idea en la cabeza de guiar a las mujeres que tenemos enfrente. Y me parece una herramienta tan brutal, ya no por lo que puedan encontrar o no. Alguna compi, hablaba con una compi hace poco que me decía, no, claro, pero a lo mejor está empujando y no se sabe, ¿no? Y es como, ya, pero si es que yo estoy a su lado, ¿no? Entre comillas, estoy al otro lado de la pantalla para que me diga, oye María, pues he notado esto. Y es que es muy claro, si es que a veces con un gesto de la mano se sabe perfectamente si la persona está empujando, si está contrayendo o no. Y es tan maravilloso cuando las mujeres llegan por sí mismas a algunas conclusiones, a algunos sentires y a algunos puntos en ese camino de recuperar su suelo pélvico, que yo esto no lo vuelvo a cambiar por nada, la verdad. Sí, sí. De verdad que es una experiencia muy bonita. De hecho, eso que tú dices, ¿no? Y estar allí acompañando a esos darse cuenta. O sea, cuando de repente la persona te dice, antes sentía esto, porque tiene con qué comparar, ¿no? Porque siempre la llevamos en ese camino, ¿no? ¿Qué sientes ahora y qué sientes después de hacer ciertos pasos? Entonces, que ellas mismas se den cuenta, e incluso a veces de forma como de chispazo, mira, sabes que antes me pasaba esto cuando hacía esto, pero oye, no me había dado cuenta que han pasado varios días y ya no me sucede. Entonces, realmente dar estas herramientas a las personas y invitarlas a que las prueben, porque muchas veces tenemos ese miedo, ¿no? Pero no es lo común. De hecho, nosotros como fisioterapeutas, yo como fisioterapeuta también en algún momento llegué a tener ciertas dudas, porque, claro, durante la carrera uno aprende a trabajar con razonamiento clínico y con las manos. Mm. Entonces, ¿cómo yo te voy a ayudar si no te toco, si no te veo, si no puedo estar allí físicamente? Pero bueno, gracias a tu compañía y a esa oportunidad que te diste tú también de probar otras cosas, nos has venido acompañando a un buen número de compis, como dicen allá. Total, total. Sí, además que lo hemos dejado así antes un poco para después, pero efectivamente tú y yo nos conocimos porque yo empecé la formación, yo empecé a trabajar online y a raíz de trabajar online y decir, oye, pues he tenido una consulta online con esta mujer y contar un poco aquí las cosas por Instagram, pues había compis que me decían, oye María, ¿cómo haces esto de las consultas online? Entonces yo una a una les iba contando historias y tal y cual, ¿no? Y hubo un día que dije, oye, ¿y si hago un webinar y os cuento un poco cómo lo hago y tal? Y a raíz de ahí, de que otras compañeras también me decían, oye María, pero ya amigas, ¿no? Que lo hablábamos y yo decía, oye, pues he probado esto, esto otro, y como que alucinábamos un poco con los resultados, pues ya dije, pues voy a hacer una formación, ¿no? Ya nos juntamos, ¿no? Y ahí apareciste tú en esa primera edición, que no pudo ser, y al final pudo ser en la tercera edición, cosa que fue mejor para ti, porque claro, la formación ha ido mejorando con el tiempo. Y sigue mejorando, de verdad que he sido testigo de primera mano cómo ha sido esa evolución. Tenemos un comentario allí, no sé si quieres que lo abordemos. Pues si quieres, sí. A mí se me ha escapado, porque como me estaba saludando a la gente. Bien, yo lo tengo por acá. Dice, tengo un prolapso de vejiga grado 3 y quisiera saber si asistir al gimnasio me perjudica, aunque he venido utilizando poco peso y lo voy incrementando poco a poco. Yo te diría, y te agradezco este comentario, porque fíjate que también ha pasado mucho, ¿no? Que tenemos ese baño o esa lluvia de información, que esto es bueno, esto no lo hagas, esto daña el piso pélvico,
y ya va. Lo primero que tenemos que hacer es cómo estamos, evaluar nuevamente, sentir cómo está ese piso pélvico y en base a ese sentir, pues programar esas cosas que nos gustan hacer. Porque generalmente nos vemos muy limitadas por la cantidad de cosas que hacemos, sobre todo como mujeres, sea que seamos madres o no, sea que trabajemos fuera o dentro de casa, siempre nuestro tiempo es como más limitado y siempre vamos más hacia el cuidado de la familia. Y quizás tengamos una actividad que nos guste mucho, como el running, como caminar simplemente, como nadar o ir al gimnasio y queremos hacer peso. Entonces, cuando vemos estas informaciones en Instagram o en cualquier lugar, muchas veces nos retraemos y decimos, no, yo prefiero no hacer eso para no dañar el piso pélvico. Pero muchas veces esto hay que manejarlo con pinza fina y adaptar todo lo que queramos hacer a nuestro cuerpo. No sé qué otra cosa quisieras comentar tú allí. Sí, yo hay una frase que para estas cosas digo cuando me preguntan, ¿esto es bueno para mí o no? Pues que no es el qué, es el cómo. Hay pocas cosas que dañen por sí mismas al suelo pélvico, sí o sí. La cuestión es qué estoy teniendo en cuenta, ¿no? Esto que decía yo antes de, soy consciente de la sensación que no quiero tener en el suelo pélvico, porque si ya eres consciente de esa sensación, cuando estés levantando peso, y además el prolapso tiene una ventaja, y es que somos mucho más conscientes de lo que pasa, ¿no? Somos más conscientes si en un prolapso grado 3, además, ya es lo más habitual es que tengamos sensaciones de pesadez, sensaciones de que el órgano baja, ¿no? Si es en este caso la vejiga, que la vejiga baja más o baja menos. Entonces, si yo estoy levantando los pesos, haciendo una sentadilla o lo que sea, y de repente tengo la sensación de que estoy empujando hacia abajo, pues hay que trabajar primero esa función del suelo pélvico en ese momento determinado, ¿no? Que responda bien. Y esto se tiene que hacer desde global de conocer qué es lo que está pasando en el cuerpo cada vez que tú coges peso, en tu día a día, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí ir trabajando. Que tú me dices, no, pues estoy levantando peso y tengo claro que ahí no se mueve nada, que el suelo pélvico está contenido, que es una palabra que yo trabajo mucho con mis accientas. Está contenido y aquí va todo perfecto, genial. Entonces, el tema es a esa subida de peso, hacerla progresiva y tener en cuenta que el suelo pélvico, que no es solo que pueda con los brazos, sino que mi suelo pélvico también pueda con ese peso. Sí, por aquí nos agradecen por responder. Yo quiero agradecerte por preguntar y también quiero aprovechar este espacio para enviar ese mensaje, ¿no? De la importancia de no quedarnos con dudas, porque a veces solo nos quedamos en nuestra cabecita y no damos el paso o no nos atrevemos a preguntar porque pensamos que qué pena, que como yo voy a estar preguntando de eso, etcétera, etcétera. Entonces, atrévanse por favor a preguntar, a cuestionar, a buscar dos, tres, cuatro opiniones, más allá de lo que dice Internet, más allá de lo que Más allá de lo que dice, decimos nosotras, incluso. es correcto, más allá de lo que le estamos comentando. Eh, yo creo que esa es una de mis banderas en mi comunidad de WhatsApp. Yo busco que las mujeres comiencen a cuestionarse y eso, comiencen a sentir, y sobre todo que se sientan acompañadas. Eso es algo que a mí me gusta ofrecer. Oye, Lady, si alguien de las que nos está escuchando quiere unirse a esa comunidad de WhatsApp, ¿podría unirse? Sí, en el perfil de mi Instagram, allí hay un link que puede llevarlas directamente a esa comunidad. Genial. Ahí Lady comparte un montón de cosas de valor, así que os animo a ir por allá. Y si queréis, pues esto que hemos estado hablando también de la autovaloración, pero no tenéis ni idea de cómo hacer una autovaloración, me podéis escribir a mí o entrar en lapelvis.com, porque al apuntaros en mi newsletter, lo primero que hago es mandaros un vídeo de 2 minutos, además muy conciso, de cómo haceros una parte básica de esta valoración. Así que ahí dadle caña. Bueno, Lady, hemos hablado un montón de cosas, ¿no? De cuándo que el sí, de cuándo que el no, de qué otras cosas tener en cuenta a la hora de cuidar nuestro suelo pélvico, recuperarlo, incluirlo en nuestro día a día. Hemos hablado un poquito del online, del presencial, de algunas diferencias, de cómo se pueden unir las dos cosas, de que al final podemos llegar al mismo camino, al mismo sitio por diferentes caminos, pero que sí que las dos creemos que es importante esta parte de desarrollar esa autonomía, ¿no? Que la persona que tengamos delante como fisio, como terapeuta, llámalo X, nos ayude a desarrollar esa autonomía. Para terminar, ¿hay algo más que a ti se te haya quedado que digas, mira, si tuviera aquí delante ahora mismo una mujer que se está planteando trabajar online presencial con fisio el tema del suelo pélvico, ¿qué le dirías?
invitarla a que pruebe para que pueda saber y sobre todo preguntar, comentar su caso, qué síntomas tiene. Yo generalmente cuando me escriben información, me gusta hablar un poquito con la persona para ver si puedo ayudarle o no. También que tengan en cuenta que, bueno, hoy con tanta infoxicación, ¿no? Ese nuevo término que tenemos por toda la avalancha de información que a veces nosotros decimos, bueno, me está pasando esto, voy a preguntarle a Google. Y escribimos, tengo pérdidas de orina, Kegel, ajá, ¿cómo se hacen los Kegel? Así. Y comienzas a hacer, y quizás no ves resultados, no ves a corto plazo lo que tú quisieras que pasara. De hecho, hay un dicho que dice que solas llegamos lejos, pero acompañadas llegamos más rápido. Entonces, la idea es eso, ¿no? Crear comunidad. E incluso al oficios que también pueden estar viéndonos, invitarnos a, si eres fisio general y bueno, quizás no te llama mucho el suelo pélvico, por lo menos incluir ciertas preguntas dentro de tu evaluación, preguntarles a todos, tanto mujeres como hombres, cómo están con sus hábitos de pipí, sus hábitos al hacer popó, si sufren de estreñimiento, todo ese tipo de cosas y derivar a quienes puedan ayudar a estas personas, porque aunque es una zona privada y a veces lo que pasa allí solo lo sabemos nosotros, merma la calidad de vida, disminuye la calidad de vida de las personas. Entonces la idea es que entre todos podamos ayudar a que esta persona pues tenga lo máximo, lo tope en calidad de vida. Y sí, hay fisios también que tienen esa duda, esto del online, porque lo que te comentaba, ¿no? O sea, siempre nos enseñan a razonamiento clínico palpar, pero si te das la oportunidad o si creas la oportunidad, no desperdicies en el momento en que María abra la academia, hay muchísima información, hay acompañamiento, cada vez somos más compis, hay un grupo de Telegram, hay encuentros que semanalmente nos van permitiendo dejar nuestras dudas, compartir, también ver cómo cada una va dando sus pasos, porque tanto para los pacientes como para nosotros los profesionales, no solo es algo de hacer, sino también de sentir, de cuestionarte. Entonces muchas veces trabajamos la mentalidad. A mí me gusta mucho trabajar la mentalidad con todo el que llega a mí y tú también lo has hecho con nosotros los que estamos dentro de la academia y eso sin duda da un salto de 30 cuadras. Nos ayuda a hacer a la vez que respetamos nuestros tiempos, respetamos nuestras circunstancias y yo pienso que eso es muy valioso. Sobre todo ese compartir. Somos una bonita tribu y eso es algo que yo valoro mucho dentro de la academia. Total, sí, además ese grupo, hay varios grupos dentro de lo que es la academia en Telegram y hay uno en concreto en el que estáis todas las alumnas, que para mí ha sido una grata sorpresa porque, bueno, o sea, sí que yo me podía imaginar lo que podía salir de ahí, pero es que ha superado mis expectativas. Si es que yo voy allí también con alguna consulta o buscando a alguien, algún profesional en un sitio concreto y siempre sale alguien que pueda ayudar, ¿no? Y ahí compartimos un montón de cosas. Es una maravilla, la verdad es que yo estoy encantada. Así es, así es. Bueno, Lady, pues por mi parte ha sido un súper placer. Gracias por aceptar mi invitación y pasar este ratito. Creo bueno, que hemos hablado de un montón de cosas y pues encantada de recibirte en la próxima, que seguro que la habrá. Seguro que sí, yo por acá estoy a la orden y bueno, muchísimas gracias también por la invitación. Pues un besazo y que tengáis un día gozoso y disfrutón. Hasta luego.